La tesis histórica ortodoxa sostiene que las ruinas no datan de mucho antes del 500 de nuestra era. Sin embargo, estudios del sabio políglota Dr. Belisario Díaz Romero, en su agotado estudio Ensayo de Prehistoria Americana en 1906, afirma que los hombres de América han vivido en este continente desde los comienzos de la era cuaternaria, es decir, desde hace por lo menos 1.000.000 de años, como afirmó también el geólogo y paleontólogo nacionalizado boliviano Leonardo Braniza. Además, basándose en unos cálculos matemáticos astronómicos, el profesor Artur Poznański de la Universidad de La Paz y el profesor Rolf Müller sitúan la fase principal de la construcción de Tiahuanaco en el 15.000 a.C. Esta cronología indica, asimismo, que la ciudad sufrió con posteridad las grandes consecuencias de una catástrofe natural de grandes proporciones que ocurrió hacia el 11º milenio antes de nuestra era, y a partir de entonces el puerto de Tiahuanaco comenzó a separarse cada vez más de forma más acelerada de las orillas del lago. Tiahuanaco prosperó durante el último periodo glacial en la profunda y oscura noche de la prehistoria, quedando en la actualidad a unos 20 kilómetros al sur del lago Titicaca y a una altura de más de 30 metros de la presente línea costera. El lago Titicaca, en la actualidad, está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, el área que rodea el lago posee millones de conchas marinas fosilizadas. Esto quiere decir que en cierto momento todo el altiplano fue impelido hacia arriba desde el lecho marino, quizá formando parte de una elevación terrestre general que configuró el continente sudamericano en su totalidad. Durante dicho proceso se elevaron grandes cantidades de agua del mar, junto con infinidad de animales marinos vivos, los cuales quedaron suspendidos entre las cordilleras andinas. Esto ocurrió hace unos 100 millones de años. En la actualidad está situado a centenares de kilómetros del océano más próximo. Entre sus peces y crustáceos se hallan numerosos tipos oceánicos, en lugar de peces de agua dulce. Entre las sorprendentes variedades capturadas por las redes de los pescadores se incluyen ejemplares del hipocampo. El lago, desde tiempos remotos, ha fluctuado de forma notable. Los geólogos han concluido que el altiplano sigue elevándose. Este enorme exutorio del desaguadero es otro de los grandes misterios para la ciencia oficial y una prueba más que sustenta la tesis de la construcción inteligente del lago Titicaca por grandes iniciados, los dioses andinos. Ellos tenían gran poder terreno y ultraterreno, eran gigantes o titanes descendientes de los Anti o Atlantes, quienes poseían métodos desconocidos para autorregular el nivel de las aguas de este gran lago sagrado. Sin duda, Tiahuanaco era el punto nodal de un triángulo geográfico diseñado por tres grandes cumbres de la cordillera andina: el Illampu, el Huayna Potosí y el Illimani. Tiahuanaco, por tanto, era en aquel tiempo el centro político y religioso más grande del continente. Allá iban a peregrinar y a rendir tributo una multitud de grupos de razas de todas partes del planeta, como se observa en el templete semisubterráneo de esta maravillosa urbe, donde se encuentran cabezas enclavadas de razas conocidas y desconocidas. Quién sabe si lo visitaron hasta los hermanos estelares. ¿Pero es el lago Titicaca artificial? Según algunos autores, como Andro Sux, el lago Titicaca tendría forma de gato o de puma. Es curioso que Titicaca signifique puma de piedra. ¿Cómo pudieron los antiguos andinos saber la real forma del Titicaca? Tal conocimiento solo puede venir de una cultura andina adelantada. Según algunas leyendas de los chibchas de Colombia, Bochica, a semejanza de Huiracocha, tiene el poder de modificar la topografía de la tierra gracias a su báculo. Dicen que luego del diluvio universal, el dios Bochica, con una vara de oro en la mano, abrió una sierra para desaguar y liberar las tierras de la inundación. Él arrojó la vara de oro y abrió las peñas por donde ahora pasa un río. ¿Acaso esta leyenda está hablando de la referida apertura del desaguadero? Gracias a esa abertura se recobró gran parte de las tierras cultivables del altiplano.
crónicas del antiguo reino del Perú hablan sobre una catástrofe milenaria. Es el cronista Bernabé Cobo quien dice que hubo un diluvio general en que todos perecieron, excepto algunos pocos, salvados para restaurar el mundo. Afirma, luego, el hacedor en Tiahuanaco creó el cielo y la tierra y a los hombres. Luego de ordenar el caos, este dios de nombre Wiracocha subió a los cielos. También hay tradiciones en las que se cuenta que todo el continente fue cubierto por el dios con un gran manto de nieve. Este dios se llamaría Kunu Titi Wiracocha. También es sabido que Wiracocha Kunu en Aymara quiere decir nieve. Nada extraño es pues que pueblos autóctonos como los del altiplano conservaran esta tradición de una época glacial que la geología puede demostrar sin dificultad. También existen leyendas que hablan de una antigua ciudad hoy subacuática llamada Huanacu. Los incas consideraban el lago como el lugar de nacimiento de su civilización y sus dioses. Recordemos que los hijos del sol emergieron de sus aguas. Tras las expediciones realizadas por Jacques Cousteau en 1968 y Johann Reinhardt en 1989 y 1992, Bolivia decidió iniciar en 2012 una nueva operación arqueológica en el lago y sus alrededores con la Universidad Libre de Bruselas. Encontraron una veintena de sitios sumergidos, lugares donde se llevaban ofrendas indígenas, puertos prehistóricos y antiguas aldeas sumergidas, y más de 20.000 objetos. Esta es la figura de una cabeza humana que yace en las profundidades del lago Titicaca junto con restos de un aparente templo. Al compararla con aquellas de Tiahuanaco, a poca distancia uno puede advertir el evidente parecido. No olvidemos a los buzos de la expedición Atahualpa 2000, quienes decidieron seguir un camino y una muralla sumergida de 800 metros de largo que divisaron bajo las aguas del lago. Al seguirla, dieron con un templo sumergido que mide 200 por 50 metros en algún punto cercano al pueblo de Copacabana, entre la Isla del Sol y la Isla de la Luna en Bolivia. Sin duda, son estos vestigios de un antiguo diluvio que sepultó bajo las aguas a una antigua civilización en el altiplano.